Hay frases que parecen simples, casi insignificantes, pero que en realidad contienen un poder inmenso, capaz de abrir puertas que creíamos cerradas para siempre. Y si te dijera que existe una frase específica, respaldada por las investigaciones de Jacobo Greenberg, que puede ayudarte a sintonizar con el flujo del universo y atraer lo que deseas? No estamos hablando de magia ni de ilusiones, sino de un principio que opera en silencio, a través del campo de conciencia universal. La mayoría de las personas, sin saberlo, utilizan palabras que bloquean su potencial, se quejan, dudan, y con cada expresión negativa envían señales que el universo interpreta como órdenes. Pero cuando conoces las palabras adecuadas y, sobre todo, las pronuncias con la emoción correcta, todo cambia. Existen fuerzas sutiles que responden a lo que decimos y sentimos, reorganizando la realidad a nuestro favor. En este video, descubrirás cuál es esa frase que, al ser pronunciada con intención, puede activar el poder de tu mente y conectarte con infinitas posibilidades. No es un truco ni una receta mágica, sino una herramienta que, usada con constancia y emoción genuina, puede transformar la manera en que experimentas la vida. Así que presta atención, porque esta frase tiene el potencial de cambiar tu percepción y con ello, tu realidad. ¿Estás listo para descubrir cuál es esa frase y cómo utilizarla para que el universo empiece a responderte? 1. La lengua como llave de acceso al campo de conciencia universal. La lengua es mucho más que un medio para comunicar pensamientos. Es una fuerza sutil pero poderosa que nos conecta con el vasto campo de conciencia universal. Cada palabra pronunciada lleva una carga energética que de manera imperceptible interactúa con la estructura da realidad. Según Jacobo Greenberg, investigador del potencial humano y la mente, este campo responde a la intención que se oculta tras las frases, más que a su significado literal. Así, lo que decimos no es simplemente una expresión lingüística, sino una herramienta que puede moldear las experiencias que vivimos. Cuando alguien repite, día tras día, mi vida es difícil o nada me sale bien, está enviando una señal vibratoria de limitación y resistencia. El universo, al percibir esa frecuencia, reorganiza las circunstancias para confirmar esa percepción interna. Por el contrario, si una persona comienza a afirmar con convicción, confío plenamente en el flujo de la vida y sé que todo llega en el momento adecuado, esa declaración emite una energía de apertura y confianza. De este modo, la lengua actúa como un puente entre la mente y las infinitas posibilidades que la realidad ofrece. La investigación de Greenberg sugiere que el campo de conciencia universal es sensible a la resonancia emocional que acompaña a cada palabra. Por ejemplo, una madre que le dice a su hijo, eres capaz de lograr lo que te propongas mientras siente genuina confianza, está sembrando una semilla de empoderamiento en su subconsciente. Esa frase, cargada de emoción positiva, puede convertirse en una brújula interna que guía al niño durante toda su vida. Por ello, es fundamental prestar atención no solo a lo que decimos, sino a cómo lo decimos. Comprender este principio lleva a una pregunta inevitable. Si las palabras tienen el poder de abrir o cerrar puertas en nuestra vida, ¿por qué no usarlas con mayor conciencia? El lenguaje, lejos de ser una herramienta inocua, es una llave que puede desbloquear realidades insospechadas cuando es utilizado con intención, claridad y confianza. 2. El secreto de las frases poderosas. No es la palabra, es la intención. El verdadero impacto de una frase no reside en su estructura gramatical, ni en la riqueza de su vocabulario, sino en la intención que la sostiene. Jacobo Greenberg sostenía que el campo de conciencia universal responde a la vibración emocional que acompaña a cada palabra. Así, una afirmación puede ser sencilla en su construcción, pero si es pronunciada con una emoción auténtica, adquiere una fuerza capaz de moldear la realidad. Es la intención lo que actúa como un imán que atrae o repele las experiencias, mucho más allá de la lógica del lenguaje. Cuando alguien dice, confío en el proceso de la vida, con dudas o escepticismo, la frase pierde su potencia. El universo no responde a la estructura verbal, sino a la frecuencia energética que la sostiene. Por ejemplo, una persona que expresa gratitud con una sonrisa genuina y un sentimiento de aprecio verdadero, envía una señal clara de abundancia, incluso si las palabras utilizadas son simples.
En cambio, quien repite frases positivas de manera automática, sin convicción, no logra activar esa conexión vibratoria con el campo universal. La intención pura es aquella que surge de una certeza interior libre de contradicciones emocionales. Si alguien desea atraer nuevas oportunidades profesionales, pero en el fondo siente miedo al cambio, esa disonancia se refleja en su realidad. Por eso, antes de pronunciar una frase de manifestación, es fundamental alinear pensamiento, emoción y palabra. Un ejercicio efectivo es cerrar los ojos, imaginar el resultado deseado con todos los detalles y luego verbalizar la frase con total confianza. Este principio explica por qué algunas personas parecen tener una facilidad natural para atraer lo que desean. No es magia ni suerte, sino el poder de una intención firme y coherente. Al final, lo que decimos es solo la punta del iceberg. Lo que sentimos al decirlo es lo que realmente establece el diálogo con el universo. 3. El campo de conciencia y la resonancia vibracional de las palabras. El campo de conciencia universal, según las investigaciones de Jacobo Greenberg, es una red sutil que conecta a todos los seres y experiencias. Las palabras que pronunciamos actúan como frecuencias que impactan directamente en este tejido invisible, generando respuestas que se manifiestan en la realidad tangible. No es casualidad que ciertas frases resuenen en lo más profundo de la mente y desencadenen cambios inesperados. Cada palabra emite una vibración que, como una onda en el agua, se expande y alcanza rincones de la existencia que ni siquiera imaginamos. Esta resonancia vibracional explica por qué ciertas afirmaciones tienen el poder de abrir puertas, mientras otras parecen bloquear el flujo de oportunidades. Por ejemplo, cuando una persona repite constantemente «todo me sale mal», genera una frecuencia que sintoniza con experiencias desafiantes. Por el contrario, alguien que dice «estoy dispuesto a aprender de cada situación», sintoniza con la energía del crecimiento. La diferencia no radica en la cantidad de veces que se repite la frase, sino en la carga emocional y la intención que la sostiene. En las tradiciones espirituales ancestrales, el uso de mantras refleja este principio. Palabras sagradas, pronunciadas con devoción, actúan como llaves que abren portales de percepción y conexión con dimensiones superiores. Los monjes tibetanos, al entonar el Om Mani Padme Hum, no buscan simplemente repetir sonidos, sino vibrar en armonía con la compasión universal. De manera similar, en la vida cotidiana, una frase cargada de confianza puede convertirse en el puente hacia nuevas posibilidades. La resonancia vibracional de las palabras no conoce límites espaciales. Así como una melodía puede conmover a alguien al otro lado del mundo, una afirmación, cuando es sostenida con firmeza, puede alterar el curso de la realidad personal. Lo importante no es hablar mucho, sino hablar con intención y sentir, en lo más profundo, que esas palabras son una expresión genuina de lo que queremos atraer. 4. La frase olvidada. Lo que necesitamos decir para que el universo actúe a nuestro favor. Entre las innumerables frases que repetimos a diario, existe una que, aunque simple, tiene el potencial de alinear nuestra energía con el flujo de la vida. Confío en el flujo de la vida. Todo lo que necesito llega a mí en el momento adecuado. Esta declaración, lejos de ser un conjunto de palabras vacías, actúa como un ancla que conecta la mente consciente con la inteligencia universal. Jacobo Greenberg sugería que el universo responde a la confianza genuina, no a la necesidad desesperada, y esta frase encarna precisamente esa actitud de entrega. La razón de su efectividad radica en la conexión emocional que genera. Al afirmar esta idea, la persona deja de resistirse al devenir de los acontecimientos y permite que la realidad se reorganice a su favor. Por ejemplo, alguien que enfrenta una etapa de incertidumbre laboral podría repetir esta frase cada mañana, acompañada de una sensación real de serenidad. Con el tiempo, esa vibración de confianza atrae oportunidades inesperadas, como una llamada para una entrevista o una colaboración imprevista. La mente humana, cuando escucha repetidamente una frase cargada de intención, empieza a aceptarla como una verdad. Así funciona el mecanismo de autoprogramación subconsciente. No basta con decirla una vez y olvidar su significado, es necesario repetirla con atención,
sintiendo cada palabra y permitiendo que la emoción de confianza se instale en el cuerpo. Por eso, practicar frente al espejo o escribirla en un diario puede potenciar su impacto. La frase, confío en el flujo de la vida, no es una fórmula mágica, sino una invitación a soltar el control y permitir que el campo de conciencia universal haga su trabajo. Al pronunciarla, el individuo deja de forzar resultados y se abre a recibir lo que realmente necesita. Quien la incorpora en su vida diaria, descubre que el universo siempre responde, aunque lo haga de maneras que al principio pueden parecer inesperadas. 5. La mente subconsciente, el canal invisible que amplifica el poder de las palabras. La mente subconsciente es como un terreno fértil donde cada palabra sembrada germina y crece, dando frutos en la realidad tangible. A diferencia de la mente consciente, que analiza y cuestiona, el subconsciente acepta todo lo que recibe, siempre que esté acompañado de una carga emocional intensa. Jacobo Greenberg sostenía que este canal interno es el puente que conecta al individuo con el campo de conciencia universal, amplificando la fuerza de las palabras cuando éstas están impregnadas de intención genuina. Un ejemplo claro es el de quienes, sin saberlo, se autoprograman con frases limitantes. Alguien que repite «soy torpe» cada vez que comete un error está alimentando esa creencia en su subconsciente. Con el tiempo, esa afirmación se convierte en una profecía autocumplida, manifestándose en situaciones donde la persona se siente insegura y comete más fallos. Por el contrario, quien afirma «tengo la capacidad de aprender y mejorar», está construyendo un nuevo patrón mental que lo acerca a una mayor confianza y eficacia. Existen técnicas prácticas para aprovechar este poder. Una de las más efectivas es la repetición consciente. Al repetir una frase de afirmación al despertar y antes de dormir, se aprovechan momentos en los que el cerebro opera en frecuencias más receptivas, como las ondas alfa y teta. Por ejemplo, decir confío plenamente en mis habilidades y en el proceso de la vida en esos instantes permite que el subconsciente registre esa idea como una instrucción clara. Otro método es la visualización activa, al cerrar los ojos y repetir una frase mientras se imagina con el mayor detalle posible el escenario deseado, se fortalece la conexión emocional que hace que el subconsciente lo acepte como real. Este proceso, simple pero poderoso, demuestra que la mente no distingue entre lo que se imagina intensamente y lo que sucede en el plano físico. Así, las palabras, cargadas de emoción y repetidas con intención, se convierten en una fuerza capaz de transformar la realidad. 6. ¿Por qué el universo cierra puertas antes de abrirlas? Cuando una puerta se cierra en el camino de alguien, la reacción más común es la frustración y la duda. Sin embargo, desde la perspectiva del campo de conciencia universal, este cierre no es un castigo, sino una reorientación. Jacobo Greenberg afirmaba que el universo actúa en función de la vibración interna de cada individuo, y en muchas ocasiones, lo que parece una oportunidad perdida es, en realidad, una preparación para algo más alineado con esa frecuencia. Imaginemos a una persona que se postula a un empleo que considera ideal, y pese a su entusiasmo, no es seleccionada. Desde una mirada limitada, esto podría interpretarse como un fracaso. Pero si observa más allá, quizás descubra que esa negativa lo condujo, tiempo después, a una oportunidad profesional más compatible con su verdadero propósito. Las puertas que se cierran suelen ser, en esencia, una manera en que la vida elimina lo que no está en sintonía con el camino evolutivo de cada ser. El poder de las palabras en estos momentos es crucial. Frases como «esto no debía ser» y «confío en que algo mejor vendrá» ayudan a mantener una vibración de aceptación y apertura. Al expresar confianza en el flujo de la vida, se envía una señal clara al campo de conciencia. Estoy listo para recibir lo que realmente me pertenece. Esta actitud de confianza no solo facilita el proceso interno de adaptación, sino que también acelera la llegada de nuevas posibilidades. La clave está en entender que el universo responde a nuestra percepción emocional de los eventos. Cuando alguien interpreta un obstáculo como una señal de fracaso, su frecuencia se sintoniza con la derrota. En cambio, quien lo ve como una preparación para un futuro mejor,
mantiene su energía elevada y receptiva. Por eso, ante una puerta cerrada, la frase más poderosa no es ¿por qué a mí? Sino confío en que esto es parte de un plan mayor que aún no comprendo. 7. Las creencias ocultas que bloquean el poder de las palabras. Las palabras pueden ser herramientas de transformación o barreras invisibles que limitan el potencial humano, pero detrás de ellas se esconden creencias profundas que determinan su verdadero impacto. Jacobo Greenberg explicaba que la mente consciente puede pronunciar frases positivas, pero si el subconsciente alberga dudas, el universo responderá a esa contradicción. No basta con decir, puedo lograrlo, si, en el fondo, persiste el temor al fracaso o la sensación de no merecer el éxito. Este fenómeno es evidente en quienes intentan manifestar abundancia, mientras mantienen creencias limitantes sobre el dinero. Por ejemplo, una persona que repite soy próspero, pero creció escuchando que el dinero es difícil de conseguir, o que las personas ricas son deshonestas, envía una señal contradictoria al campo de conciencia. La frase suena optimista, pero la vibración interna es de escasez y desconfianza. En consecuencia, el universo refleja esa incoherencia mediante dificultades económicas y oportunidades que se diluyen. Identificar estas creencias ocultas requiere un ejercicio de autoobservación. Una práctica efectiva es escribir las frases positivas que se utilizan habitualmente y observar qué pensamientos surgen al pronunciarlas. Si al decir «tengo el poder de lograr mis metas», aparece una voz interna que cuestiona esa afirmación, es una señal clara de una creencia limitante. Reconocer esas resistencias internas es el primer paso para transformarlas. Reemplazar estas creencias es un proceso que demanda paciencia y consistencia. La repetición consciente de nuevas frases, acompañada de una sensación auténtica, ayuda a reprogramar el subconsciente. Por ejemplo, sustituir «nunca tengo suerte» por «confío en que el universo siempre me ofrece oportunidades» puede con el tiempo modificar la percepción interna. Al alinear palabra, creencia y emoción, se desbloquea el verdadero poder que reside en el lenguaje. 8. La importancia de sentir la frase. Emoción y palabras deben caminar juntas. Las palabras, por sí solas, son estructuras vacías si no están respaldadas por una emoción auténtica. Jacobo Greenberg sostenía que el campo de conciencia universal responde a la vibración emocional que acompaña cada frase, no a su significado literal. Decir «soy merecedor de abundancia» sin una convicción interna es como enviar una carta sin dirección. El mensaje queda suspendido en el aire, sin alcanzar su destino. Por eso, sentir la frase es el verdadero secreto para que el universo la reconozca y la materialice. La emoción actúa como un amplificador de la palabra. Por ejemplo, una madre que le dice a su hijo, «confío en ti», mientras transmite una mirada cálida y una sonrisa genuina, genera un impacto duradero en la autoestima del niño. En cambio, si pronuncia las mismas palabras con prisa y sin involucrar su sentir, la frase pierde fuerza. La emoción es la chispa que enciende el potencial transformador del lenguaje y conecta a las personas con el campo vibracional que sostiene la realidad. Para activar esta conexión emocional, es fundamental recurrir a ejercicios simples pero efectivos. Una práctica consiste en cerrar los ojos, respirar profundamente y repetir una frase, imaginando al mismo tiempo la emoción que se desea transmitir. Si alguien afirma, «soy capaz de alcanzar mis metas», debe visualizarse logrando ese objetivo, experimentando la satisfacción, el orgullo y la alegría asociados a ese logro. Este proceso no solo genera una sensación interna de certeza, sino que también reprograma el subconsciente para aceptar esa afirmación como una verdad. El universo, según Greenberg, no responde a las palabras, sino a la frecuencia que emiten. Por tanto, el desafío no es repetir frases mecánicamente, sino pronunciarlas con la emoción que se quiere experimentar en la realidad. Sentir la frase es, en última instancia, el puente que une la intención con la manifestación. 9. El papel de la gratitud en las frases que abren puertas. La gratitud es mucho más que un sentimiento agradable. Es una frecuencia poderosa que sintoniza al individuo con el flujo de abundancia del universo. Jacobo Greenberg planteaba que el campo de conciencia universal responde de manera inmediata a las emociones auténticas
y la gratitud es una de las vibraciones más elevadas que el ser humano puede emitir. Al expresar agradecimiento, no solo se reconoce lo que ya se tiene, sino que también se crea un espacio receptivo para recibir nuevas bendiciones. Cuando alguien repite la frase, "Estoy agradecido por todo lo que tengo y por todo lo que está en camino", envía una señal clara de confianza y satisfacción. Por ejemplo, una persona que, incluso en momentos difíciles, practica la gratitud diaria, comienza a notar cómo situaciones favorables aparecen de forma inesperada. No se trata de un acto mágico, sino del resultado natural de una mente que ha dejado de enfocarse en la carencia y ha decidido vibrar en sintonía con la plenitud. Cultivar este hábito requiere constancia y presencia. Una práctica sencilla consiste en, al despertar y al acostarse, mencionar en voz alta 3 cosas por las que uno se siente agradecido. Pueden ser aspectos simples, como la salud, la compañía de un ser querido o el aprendizaje obtenido de una experiencia reciente. Esta acción, repetida con convicción, envía al subconsciente el mensaje de que ya existe abundancia en la vida, lo que, a su vez, atrae más circunstancias que reflejan esa realidad. La gratitud, cuando se convierte en un estado habitual, transforma la percepción de la realidad. Quien agradece no espera que algo suceda para sentirse feliz. Elige sentirse feliz para atraer aquello que desea. En este proceso, la frase, "Estoy agradecido por todo lo que tengo y por todo lo que está en camino", se convierte en una llave que abre puertas que antes parecían inalcanzables. 10. Palabras que atraen, palabras que alejan, la energía oculta en lo que decimos diariamente. Las palabras que pronunciamos a diario no son simples sonidos articulados, son decretos que envían señales al campo de conciencia universal. Cada expresión, por inocente que parezca, lleva consigo una carga vibracional que influye en el entorno y en las experiencias que atraemos. Jacobo Greenberg explicaba que el lenguaje cotidiano actúa como un mecanismo constante de programación mental, ya sea para acercarnos a nuestras metas o para alejarnos de ellas sin darnos cuenta. Las quejas, por ejemplo, son uno de los hábitos lingüísticos más comunes y, al mismo tiempo, más perjudiciales. Al decir, "siempre tengo mala suerte" o "nada me sale bien", la persona envía una señal de frustración que el universo interpreta como una solicitud para seguir manifestando más de esas circunstancias. Este patrón de pensamiento no solo afecta las experiencias externas, sino que también refuerza, a nivel subconsciente, una mentalidad de víctima que bloquea cualquier posibilidad de cambio positivo. Reemplazar estas frases limitantes por afirmaciones que reflejen una perspectiva de crecimiento es un paso fundamental. En lugar de decir, "esto es muy difícil", se puede afirmar, "estoy aprendiendo y mejorando cada día". No se trata de negar las dificultades, sino de elegir palabras que activen una respuesta emocional que impulse soluciones y no resignación. Por ejemplo, empresarios exitosos como Richard Branson han compartido cómo el uso constante de frases de confianza y apertura ha sido clave en su trayectoria. Las palabras que elegimos no solo comunican ideas a los demás, sino que también instruyen a nuestra mente sobre qué esperar de la vida. Por eso, adoptar el hábito de revisar el lenguaje que usamos y sustituir las frases de escasez por declaraciones de abundancia es una estrategia poderosa. Al final, lo que repetimos de manera constante se convierte en nuestra realidad, ya que el universo siempre escucha, incluso cuando creemos que solo estamos hablando con nosotros mismos. 11. Frases y el campo de posibilidades infinitas. El campo de conciencia universal, según las investigaciones de Jacobo Greenberg, no tiene límites definidos. Es un entramado de posibilidades infinitas, donde cada pensamiento, emoción y palabra actúan como llaves que abren puertas hacia diferentes realidades. Las frases que repetimos, cuando están cargadas de intención y coherencia, pueden funcionar como comandos que dirigen la atención hacia nuevas oportunidades. No es un proceso mágico, sino un fenómeno natural que ocurre cuando la mente sintoniza con frecuencias específicas. Por ejemplo, una persona que desea encontrar una solución a un problema complejo puede decir, "Estoy abierto a recibir respuestas claras y precisas". Si esta frase es pronunciada con confianza, el campo de posibilidades se activa y la mente comienza a percibir ideas, conexiones y oportunidades que antes pasaban desapercibidas.
Esto ocurre porque la atención, al enfocarse en la solución, deja de alimentar la preocupación y empieza a buscar recursos internos y externos para resolver el desafío. La física cuántica ha explorado, a su manera, esta capacidad de la mente para influir en la realidad. El principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, sugiere que el acto de observar modifica lo observado. De manera similar, al declarar «confío en el flujo de la vida y en las oportunidades que me esperan», la persona orienta su atención hacia esa realidad y, en consecuencia, comienza a experimentar eventos que reflejan esa expectativa. La clave está en elegir frases que activen el sentido de posibilidad, en lugar de aquellas que limitan la percepción. Al decir «nunca me pasa nada bueno», el campo de posibilidades se reduce, ya que la mente deja de buscar eventos positivos. Por el contrario, al afirmar «siempre aparecen oportunidades valiosas en mi vida», el subconsciente se prepara para reconocer y aprovechar esas ocasiones. Así, las palabras se convierten en herramientas que abren puertas hacia un universo lleno de potencial ilimitado. 12. Mantras modernos. ¿Cómo adaptar frases poderosas para la vida cotidiana? Los mantras, lejos de ser simples repeticiones monótonas, son herramientas ancestrales que permiten a la mente alinearse con frecuencias específicas de la realidad. En las tradiciones orientales, se utilizan para conectar al individuo con estados elevados de conciencia. Sin embargo, en el mundo moderno, esta práctica puede adaptarse a la vida diaria a través de frases cortas, claras y cargadas de intención. Jacobo Greenberg explicaba que el campo de conciencia universal responde a la vibración detrás de las palabras, independientemente de su origen o estructura. Un mantra moderno puede ser tan simple como «Estoy abierto a las infinitas posibilidades del universo». Esta frase, cuando se repite con regularidad, actúa como un recordatorio para la mente subconsciente de que siempre existen oportunidades, incluso en circunstancias difíciles. Por ejemplo, una persona que enfrenta incertidumbre laboral puede usar esta afirmación cada mañana. Al hacerlo, su percepción cambia y su atención comienza a captar detalles, conversaciones y eventos que podrían abrirle nuevas puertas. La efectividad de un mantra no depende de la cantidad de veces que se repita, sino de la emoción que lo acompaña. Un ejercicio práctico es pronunciarlo en momentos de calma, respirando profundamente y visualizando la sensación que se desea experimentar. Si el mantra es «confío en que la vida me guía hacia el mejor camino», es esencial sentir esa confianza, imaginando situaciones en las que las circunstancias se resuelven de manera favorable. Adaptar mantras a la vida cotidiana implica integrarlos en actividades diarias. Se pueden escribir en notas adhesivas y pegarlas en el espejo, o repetirlos mentalmente al caminar o conducir. Estas frases, al repetirse con intención, reconfiguran las creencias internas y actúan como anclas que mantienen la mente alineada con los objetivos deseados. En el ritmo acelerado de la vida moderna, un mantra poderoso es una pausa consciente que recuerda que el universo siempre está dispuesto a responder a quien habla con claridad y convicción. 13. El momento adecuado para decir la frase. El poder de la hora. El momento en que se pronuncia una frase no es un detalle menor. Es, de hecho, un factor decisivo en su capacidad de impactar la realidad. Jacobo Greenberg afirmaba que el campo de conciencia universal es más receptivo cuando la mente se encuentra en estados de mayor apertura. Estos estados ocurren, principalmente, al despertar, antes de dormir y durante momentos de atención plena. En esas circunstancias, la barrera entre el consciente y el subconsciente se debilita, permitiendo que las palabras penetren con mayor profundidad. Al despertar, la mente opera en frecuencias de ondas cerebrales alfa y teta, lo que facilita la internalización de mensajes positivos. Por eso, repetir frases como «Hoy es un día lleno de oportunidades y aprendizaje», nada más abrir los ojos, puede marcar una diferencia en la actitud con la que se enfrenta la jornada. Esta práctica sencilla, pero constante, programa al subconsciente para buscar activamente experiencias que confirmen esa expectativa. Antes de dormir, el impacto es igualmente poderoso. Durante el sueño, el cerebro reorganiza la información del día y consolida las ideas más relevantes. Al pronunciar frases como «confío en el proceso de la vida y sé que todo llega en el momento perfecto», en esos instantes,
se envía una instrucción clara a la mente subconsciente. Este hábito, repetido noche tras noche, crea una base interna de confianza que, con el tiempo, se refleja en la realidad cotidiana. La práctica del ahora consciente también es efectiva en momentos de ansiedad o duda. Cuando la mente se dispersa en pensamientos negativos, detenerse y afirmar aquí y ahora estoy en paz y en equilibrio permite recuperar la estabilidad emocional. El presente es el único punto de contacto real con el campo de conciencia universal, y las palabras, cuando se pronuncian con atención plena, actúan como un ancla que mantiene al individuo conectado con su poder creador. 14. La frase que transforma el miedo en confianza. El miedo es una emoción natural, pero cuando se convierte en un compañero constante, paraliza la acción y bloquea las oportunidades. Jacobo Greenberg sostenía que el miedo no es más que una frecuencia que desconecta a la persona del campo de conciencia universal. Sin embargo, una frase poderosa puede actuar como un interruptor capaz de transformar esa energía densa en una vibración de confianza y seguridad. Entre estas frases, destaca una especialmente efectiva: soy guiado, protegido y bendecido por el universo. Esta afirmación no es una simple combinación de palabras, es una declaración que reprograma el subconsciente, activando una sensación de amparo que trasciende las circunstancias externas. Por ejemplo, una persona que enfrenta una decisión difícil puede repetir esta frase en voz alta mientras respira profundamente. Al hacerlo, su mente abandona la tensión del control y se abre a la confianza en una fuerza mayor que siempre busca su bienestar. La ciencia ha demostrado que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una vivida con intensidad emocional en la imaginación. Por eso, al repetir esta frase mientras se visualiza una luz protectora envolviendo el cuerpo, el sistema nervioso se calma y la mente recupera su equilibrio. Este ejercicio es particularmente útil en situaciones de incertidumbre o cuando se necesita tomar decisiones importantes. Transformar el miedo en confianza no implica ignorar los riesgos, sino enfrentarlos con una actitud de certeza interna. Cada vez que se pronuncia la frase «soy guiado, protegido y bendecido por el universo», se refuerza la conexión con esa parte profunda de la conciencia que sabe que, pase lo que pase, siempre hay un orden subyacente que sostiene la vida. La confianza, entonces, deja de ser una esperanza vacía y se convierte en una certeza que impulsa a actuar con seguridad. 15. La frase como un portal para el alineamiento total con la vida. Cuando pensamientos, emociones y palabras se alinean, se crea una sinergia capaz de transformar la realidad. Jacobo Greenberg afirmaba que el campo de conciencia universal responde a esa coherencia interna, reflejándola en el mundo exterior. La frase «confío, suelto y permito que el universo me sorprenda» es un ejemplo de cómo una declaración sencilla puede actuar como un portal hacia esa alineación total con la vida. Esta frase, al ser pronunciada con convicción, interrumpe el hábito mental de la preocupación y el control excesivo. Quien intenta controlar cada detalle de su existencia genera una vibración de resistencia que bloquea el flujo natural de oportunidades. En cambio, al soltar esa necesidad de control y confiar en el proceso, se abre un espacio para que el campo de conciencia reorganice la realidad en función del bienestar y el crecimiento. Un ejercicio útil es repetir esta frase en momentos de incertidumbre o ansiedad. Por ejemplo, si una persona está esperando una respuesta importante, puede cerrar los ojos, inhalar profundamente y decir en voz alta: «Confío, suelto y permito que el universo me sorprenda». Al hacerlo, no solo calma su sistema nervioso, sino que también envía una señal clara de confianza que el campo universal reconoce y devuelve en forma de sincronías inesperadas. Este principio se observa en aquellas personas que parecen tener suerte constante. No se trata de casualidades, sino de una actitud interna de apertura y entrega que las mantiene alineadas con las posibilidades que la vida ofrece. Las palabras, cuando se pronuncian con intención y emoción, son mucho más que sonidos. Son llaves que abren puertas a nuevas realidades. Y esta frase, en particular, es un recordatorio de que, al soltar el control y confiar, el universo siempre tiene formas sorprendentes de responder. Y si te gustó este contenido y quieres seguir descubriendo cómo el poder de tu mente puede transformar tu realidad,
suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque el universo siempre responde, pero solo a quienes saben qué decir y cómo sentirlo.